De la arrogancia a la destrucción. La historia de Belsasar vuelve con la misma temática de la arrogancia, aunque en diferente forma y contexto. Nieto de Nabucodonosor e hijo de Nabonido, Belsasar ocupaba el segundo lugar en el reino de Babilonia. Por esa razón, cuando Daniel le explicó la profecía escrita por una mano sin sangre en la pared, el rey le ofreció el tercer lugar en el reino. Era lo máximo que podía ofrecerle. El relato dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. En el contexto patriarcal de la época, un nieto o descendiente aún más lejano era considerado hijo. El parentesco en la sucesión del reino babilónico fue el siguiente, según las tabletas históricas de Babilonia. Nabucodonosor en primer lugar, Evil-Merodach hijo, Neriglisar, quien le arrebató a Evil-Merodach el reino, casándose con una hija de Nabucodonosor. Labashimarduk, hijo de Neriglisar. Nabonido, sobrino de Nabucodonosor, le arrebató a Labashimarduk el reino. Y Belsasar, hijo de Nabonido y nieto de Nabucodonosor por su madre. Se ha argumentado que ningún texto babilónico se ha descubierto aún que diga que Belsasar fue rey. Pero un documento babilónico menciona explícitamente que Nabonido encargó a su hijo Belsasar el Sarrutim, reino, y los textos babilónicos prueban que Belsasar ejerció las prerrogativas de un rey. Las inscripciones de las estelas de Harán que se publicaron en 1958 afirman que Nabonido permaneció por 10 años en Teima, mientras que su hijo quedó a cargo del reino en la ciudad de Babilonia misma. ¿Cuál fue el mayor pecado de Belsasar que colmó la gota de la paciencia divina? El haber profanado los vasos sagrados del templo de Jerusalén al usarlos en una orgía con toda la inmensa capa mayor del reino. Esa soberbia contra el Dios ante quien su antepasado Nabucodonosor se había humillado no podía ser tolerada más. Con eso la nación de Babilonia llegó a su fin y de nuevo Dios no se quedó corto para anunciarlo. Una mano sin sangre escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. El rey se angustió. Con la mente enturbiada por la bebida, sus piernas temblaban golpeándose la una contra la otra. Años atrás, cuando los ingleses pudieron entrar en las Islas Malvinas, el presidente Galtieri había bebido sus buenas copas de vino y apareció ante los medios con sus piernas temblando de la misma manera. La gente se disgustó en su país y se preguntaba si esa era la mejor manera de presentarse ante el mundo, que miraba con atención lo que estaba ocurriendo en el hemisferio sur. Esta es una pálida ilustración de lo que pasa cuando Dios mismo pone miedo en los seres humanos. Nadie puede permanecer en pie. Daniel, quien para ese entonces habrá tenido unos 80 años, no le dio esperanzas al rey. Su reino había sido pesado y había sido hallado falto. La sentencia del juicio del cielo había sido dada. Ya no había más esperanza para él. Su reino caería esa misma noche y el mismo rey iba a ser degollado. Elena de White sintetiza el incidente con las siguientes palabras: Daniel repasó el pasado
trayendo ante Belsasar la luz que había recibido de la historia y juicio de Nabucodonosor. Dios había dado a su abuelo un reino majestuoso, gloria y honor. Pero en lugar de sentir gratitud a Dios, Nabucodonosor había tomado la gloria para sí mismo y su mente se enalteció y su corazón se endureció. Dios lo depuso de su trono y le quitó su gloria. Daniel repitió fielmente la historia del renombre y degradación de Nabucodonosor y destacó la misericordia de Dios al otorgarle otra oportunidad de reconocer a Dios como el supremo gobernante en el cielo y en la tierra, aquel a quien reyes y naciones deben lealtad. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además, alabaste a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Por tanto, tu reino ha sido roto y dado a medos y persas. Daniel, el capítulo 5, los versículos 23 al 28. Notemos que antes de ejecutar sus juicios, Dios trae a colación las razones del juicio. Nadie puede defenderse porque los hechos están allí. Esa es una característica que encontramos a menudo en la Biblia. Porque no hará nada el Señor eterno sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Una vez concluido el juicio milenial y antes de la destrucción eterna de los malvados, Dios les revela una visión panorámica. En una visión panorámica, la historia del gran conflicto desde su comienzo hasta el final y el momento en que cada uno se apartó de Dios para su propia perdición. Esa descripción está en el último capítulo del libro Conflicto de los Siglos. Es notable constatar que todos los reinos que abatió el rey Nabucodonosor por 70 años, sin excluir el pueblo de Dios, revelan una causa común: la soberbia. La soberbia podrá manifestarse de diferentes maneras y poseer diferentes rasgos dentro de un contexto de maldad y corrupción extremas, pero por levantarse abiertamente contra el Dios del cielo, precipitaron indefectiblemente su ruina. Hay varios pasajes que podríamos mencionar: Génesis 15:16, 2 Crónicas 36:16. Veamos algunos ejemplos. Nínive cayó en el año 612 a.C. y el último rey de Asiria sucumbió bajo el poder babilónico en el año 609 a.C. Los profetas advirtieron su caída y especificaron su causa. ¡Ay de Asiria! Castigaré la soberbia del rey de Asiria y la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría. Está en Isaías 10. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Contra quién has levantado tu voz y tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por cuanto te has airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré, dice el Señor, mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por donde viniste. Aquella misma noche salió el ángel del Eterno y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Segunda Reyes 19, ahí encuentran la historia.
La soberbia de Asiria será derribada. Zacarías 10, versículo 11. Veamos la soberbia de Egipto. Cuando yo quebrante el poder de Egipto, dice el Señor, cesará en ella la soberbia de su poderío. Castigaré pues a Egipto y sabrán que yo soy el Eterno. Ezequiel 30, versículos 18 al 19. También 29, versículos 3 y 9. La soberbia de Edom. Tu arrogancia y la soberbia de tu corazón te engañaron. Tú que habitas en la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender. Porque te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Jeremías 49, versículos 15 al 16. Tú dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te encarames como águila y entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré. Abdías, versículos 2 al 4. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son sus soberbias, su arrogancia y su petulancia. Pero no serán firmes sus mentiras. Isaías 16, 6. Hemos oído de la soberbia de Moab, muy soberbio, de su arrogante orgullo, su altivo y altanero corazón. Conozco, dice el Eterno, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Jeremías 48, versículos 29 al 30. Moab será destruido hasta dejar de ser nación porque se engrandeció contra el Eterno. Versículo 42. He puesto fin a la canción. Será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud. Y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Isaías 16, versículos 10 y 14. Moab será pisoteado como se pisotea la paja en un basural. Intentará escapar, pero Dios abatirá su soberbia a pesar de la pericia de sus manos. Abatirá la fortaleza y la echará en tierra hasta el polvo. Isaías 25, 10 al 12. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron al pueblo del Eterno Todopoderoso y se engrandecieron contra él. Terrible será el Eterno contra ellos. Destruirá a todos los dioses de la tierra. Sofonías 2, versículos 8 al 11. Veamos ahora la soberbia de los filisteos que aún vivían en el sur de Palestina. Yo talaré la soberbia de los filisteos, dijo el Señor. Zacarías 9, versículo 6. Y en cuanto a Babilonia, además de Daniel, el profeta Jeremías anticipó su caída. Juntad flecheros contra Babilonia, pagadles según su obra, porque contra el Eterno se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Jeremías 50, 29. Aquí estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, el Eterno Todopoderoso, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. El soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Jeremías 50, versículos 31 y 32. En este libro yo tengo, en los tiempos apocalípticos del santuario, muchos textos más que hablan acerca de cómo cuando los hombres llegan a un punto máximo en su soberbia, es la antesala de su caída. En Dios no hay excepción de personas. El mismo castigo que infligió a las naciones que se enorgullecieron contra él, se lo dio a su pueblo rebelde. El trasfondo de la corrupción moral y la rebelión del reino es el mismo que el trasfondo de la corrupción y rebelión de las demás naciones. Tiene su raíz en la soberbia. Leamos. Las hijas de Sión se han ensoberbecido y andan con el cuello erguido. Isaías 3:16. Lo que lleva al Señor finalmente a raparles la cabeza y descubrir sus vergüenzas. Versículo 17.
Todos sus cosméticos, por cierto abundantes, serán destruidos con ellas, trayendo hediondez en lugar de perfume aromático. Versículos 18 al 24. Esa es una referencia a la cautividad. La belleza de sus joyas fue el objeto de su soberbia. Con ellas fabricaron sus abominables ídolos. Por eso se los convertí en basura, dice el Señor, Ezequiel 7:20. Así haré que se pudra la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón en pos de dioses ajenos. Jeremías 13:9 al 10. El profeta clama al pueblo a que se humille, porque la corona de la gloria de ellos cayó de su cabeza, versículos 16 al 18. Ya en el desierto había manifestado el pueblo de Dios su orgullo y soberbia, lo que se evoca siglos después para justificar a Dios en su castigo y llamar al pueblo a abandonar ese espíritu. Nehemías 9, versículos 16 y 29, también podemos ver Deuteronomio 1:43. Cuando reverdeció la soberbia, llegó a su fin, Ezequiel 7:10. Haré cesar la soberbia de los poderosos, dice el Señor, trayendo a los más perversos de las naciones para apoderarse de sus casas y destruirlos. Versículo 24. La sentencia divina es: convertiré el país en desierto y soledad y cesará la soberbia de su poderío. Ezequiel 33:28. Al final, el mundo entero será destruido a causa de su corrupción y soberbia, según vimos en nuestro comentario de la lección anterior. La corrupción es un atentado directo contra la soberanía de Dios. Pero al remanente de su pueblo le promete el Señor: en aquel día no serás avergonzada, porque quitaré de tu medio a los que se jactan con soberbia, y nunca más te engreirás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde que confiará en el nombre del Eterno. Sofonías 3, versículos 11 al 13. Bienaventurados los mansos, dijo Jesús, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5, versículo 5. Y Salmos 37:11. Aquí en la tierra podemos ser tentados a decir a veces: dichosos los soberbios o bienaventurados los soberbios, porque hacen impiedad y prosperan. Hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. Malaquías 3:15. Pero cuando Dios haga justicia sobre el mundo, volveréis, dice el Señor, y veréis que hay diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Versículo 18. Todos los soberbios serán estopa en el día ardiente como un horno que el Señor tiene preparado para el fin del mundo. Ese día los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Si subiere su altivez hasta el cielo, con su estiércol perecerán para siempre. Job 20, versículos 6 y 7. Levántate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo se jactarán? ¿Hasta cuándo hablarán palabras arrogantes y se vanagloriarán todos los que obran iniquidad? Salmos 94, 2 al 4. Querido hermano y hermana que me escuchas, todavía estamos a tiempo. Queremos paz. No desoigamos los llamados divinos que nos llaman al arrepentimiento. Queremos la bendición divina en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. No nos burlemos de los profetas como hizo el pueblo de Israel hasta que Dios debió intervenir y no hubo ya más remedio, según las palabras del profeta.
Nunca olvidemos el refrán del Señor que dice: el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Dice el Señor también: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. No temáis, estáos quietos y ved la salud o salvación del Señor. Éxodo 14:13. Que así sea. Amén.